En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuación del reinado de Jeroboam I. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Este dijo a su mujer: anda, disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, pues allí se encuentra el profeta Ahías, el que me predijo que yo sería el rey de este pueblo. Toma contigo 10 panes, tortas y un tarro de miel, y preséntate a él. Él te dará a conocer qué será del niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se preparó, fue a Silo y entró en casa de Ahías. Este no podía ver, pues sus ojos estaban secos por su ancianidad. Pero el Señor había dicho a Ahías: aquí viene la mujer de Jeroboam a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo. Le hablarás así y así. Cuando entre, se hará pasar por otra. En cuanto Ahías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué pretendes pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Ve y di a Jeroboam: esto dice el Señor, Dios de Israel: te elevé de entre los pueblos y te hice príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandatos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que consideró recto. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido. Has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas para irritarme, y me has echado detrás, dándome la espalda. Por ello, traeré el mal a la casa de Jeroboam, exterminaré todo varón de Jeroboam, siervo o libre, en Israel, y barreré a fondo la casa de Jeroboam como se barre de toda la basura. Al de Jeroboam que muera en la ciudad, lo devorarán los perros, y al que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo. Ha hablado el Señor, y tú, vuelve a tu casa. En cuanto a tus pies pisen la ciudad, morirá el niño. Todo Israel llorará por él y le dará sepultura, pues este es el único de los de Jeroboam que ascedará a un sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se encuentran algo agradable al Señor, Dios de Israel. El Señor suscitará para sí un rey en Israel que exterminará la casa de Jeroboam. El Señor golpeará a Israel como se agita una caña en las aguas. Arrojará a Israel de esta tierra fecunda que dio a sus padres y los dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas, irritando al Señor, y entregará a Israel por los pecados de Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se puso en camino y llegó a Tirsa. Cuando entraba por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo duelo por él, conforme la palabra que el Señor había dicho por boca de su siervo el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, cuando guerreó, y lo que reinó,
Está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años y reposó con sus antepasados. Le sucedió en el trono su hijo Nadab. Reinado de Roboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido el Señor entre las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era amonita. Judá hizo lo que el Señor reprobaba. Provocaron su celo más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Construyeron también ellos santuarios, estelas y cipos en toda la colina elevada y bajo todo árbol frondoso. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución. Cometieron los mismos actos abominables de los pueblos que el Señor había expulsado ante los israelitas. El año 5 del rey Roboam, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón, por lo que el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de la guardia, que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo del Señor, los guardianes los portaban y después los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo cuanto hizo, está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerras incesantes entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Abías. Reinado de Abías en Judá. El año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abías en Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá y era hija de Absalón. Prosiguió la serie de pecado que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte del Señor su Dios, como el corazón de su antepasado David. Pero en atención a David, el Señor su Dios le concedió una lámpara en Jerusalén, estableciendo a su hijo a su muerte y afianzando Jerusalén, porque David había actuado rectamente ante el Señor, sin apartarse durante toda su vida de lo que le había prescripto, salvo en el caso de Urías el hitita. El resto de los hechos de Abías, todo cuanto hizo, está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerras incesantes entre Abías y Jeroboam. Abías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Asá. Reinado de Asá en Judá. El año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá comenzó a reinar en Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá y era hija de Absalón. Asá actuó rectamente ante el Señor como su antepasado David. Expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Llegó a retirar a su madre la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para Asera. Asá abatió este objeto abominable y lo quemó en el torrente Cedrón. Pero no abolieron los santuarios, aunque el corazón de Asá fue por completo del Señor toda su vida. Introdujo en el templo del Señor las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias, plata, oro y utensilios. Hubo guerras incesantes entre Asá y Baasá, rey de Israel. Baasá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para impedir las idas y venidas de Asá, rey de Judá. Entonces Asá tomó toda la plata y el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor
y del palacio real. Lo confió a sus hombres y lo envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, con este mensaje: existe una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre. Te envío un presente de plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasá, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad atendió la petición del rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Atacaron Iyón, Dan y Abel Bet-Maaca, todo el Kinnerot y todo el país de Neftalí. Cuando se enteró Baasá, suspendió las obras de Ramá y permaneció en Tirsa. El rey Asa convocó a todo Judá sin excepción para llevarse la piedra y la madera con las que Baasá fortificaba Ramá. Con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. El resto de los hechos de Asa, todos sus éxitos militares y cuánto hizo, están escritos, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Judá. En su ancianidad enfermó de los pies. Asa reposó con sus antepasados y fue enterrado junto a sus padres en la ciudad de David. Su antepasado le sucedió en el trono su hijo Josafat. Reinado de Nadab en Israel. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo que el Señor detesta, pues siguió los pasos de su padre y los pecados que hizo cometer a Israel. Baasá, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo mató en Gibetón de los filisteos, cuando Nadab y los israelitas asediaban Gibetón. Baasá hizo que lo mataran el año tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando llegó a rey, asesinó a toda la familia de Jeroboam, no dejó a uno solo con vida. Los exterminó conforme a la palabra que el Señor había dicho por boca de su siervo el profeta Ahías de Silo, por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel, provocando la irritación del Señor, Dios de Israel. El resto de los hechos de Nadab y todo cuanto hizo está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Israel. Reinado de Baasá en Israel. El año tercero de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasá, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa. Reinó 24 años. Hizo lo que el Señor detesta, siguiendo los pasos de Jeroboam y los pecados que hizo cometer a Israel. El Señor dirigió la palabra a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasá. Le dijo: te he alzado del polvo y te he concedido ser príncipe designado de mi pueblo Israel. Pero tú has seguido los pasos de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Por ello, voy a barrer a Baasá y a su casa. La trataré como a la de Jeroboam, hijo de Nebat. Al de Baasá, que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Baasá, todo cuanto hizo y sus éxitos militares, están escritos, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Israel. Baasá reposó con sus antepasados y fue enterrado en Tirsa. Le sucedió en el trono su hijo Elá. La palabra del Señor había llegado por boca del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Baasá y contra su casa por todo el mal que había hecho a los ojos del Señor, irritándolo con los ídolos fabricados con sus manos y haciéndose igual a la casa de Jeroboam, y también por haber exterminado a ésta. Reinado de Elá en Israel. El año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa, Elá,
hijo de Basá. Reinó 2 años. Su servidor, Simri, jefe de la mitad del cuerpo de carros, conspiró contra él mientras bebía y se emborrachó en Tirsa, en casa de Arsá, mayordomo del palacio de Tirsa. Simri entró, lo hirió y lo mató el año 27 de Asá, rey de Judá, y reinó en su lugar. Tan pronto como llegó a rey y tomó posesión de su trono, mató a toda la casa de Basá, sin dejar ni un solo varón, pariente o amigo. Simri exterminó a toda la casa de Basá conforme la palabra que el Señor había dirigido a Basá por boca del profeta Jehú, a causa de todos los pecados que Basá y Elá, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel, irritando con sus ídolos al Señor, Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá, todo cuanto hizo está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Israel. Reinado de Simri en Israel. El año 27 de Asá, rey de Judá, reinó Simri, 7 días en Tirsa. El ejército que acampaba en Gibetón de los filisteos se enteró de que Simri había conspirado e incluso dado muerte al rey. Aquel día, en el campamento, los israelitas proclamaron rey de Israel a Omri, jefe del ejército. Omri, junto con todos los israelitas, subió de Gibetón y puso sitio a Tirsa. Cuando Simri vio que la ciudad era tomada, entró en la torre del palacio real, al que prendió fuego consigo dentro, y murió. Todo se debió a los pecados que cometió, haciendo lo que el Señor detesta, siguiendo los pasos de Jeroboam e incitando a Israel a pecar. El resto de los hechos de Simri y la conjuración que tramó está escrito, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 facciones. Una parte del pueblo se alió a favor de Tibni, hijo de Ginat, con el propósito de hacerle rey, y otra a favor de Omri. El pueblo que seguía a Omri se impuso al que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y reinó Omri. Reinado de Omri en Israel. El año 31 de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsa. Compró a Semer la montaña de Samaria por 2 talentos de plata. Fortificó la montaña y construyó en lo alto una ciudad, a la que puso por nombre Samaria, por el nombre de Semer, dueño de la montaña. Omri hizo lo que el Señor detesta, actuando peor que cuando le precedieron. Siguió en todos los pasos de Jeroboam, hijo de Nebat, e incitó a pecar a Israel, irritando al Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. El resto de los hechos de Omri, cuanto hizo y sus éxitos militares, están escritos, como se sabe, en el libro de los anales de los reyes de Israel. Omri reposó con sus antepasados y fue enterrado en Samaria. Le sucedió en el trono su hijo Ahab. Introducción al reinado de Ahab. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asá, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Omri, hizo lo que el Señor detesta, más que todos los que le precedieron. No le bastó conseguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobal, rey de los Sidonios, y rindió culto a Baal, postrándose ante él. Erigió un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Construyó a Ahab la estela y prosiguió obrando de forma que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron.
En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó a costa de Abrirón, su primogénito. Echó los fundamentos y a costa de su hijo menor, Segub, erigió las puertas según la palabra que había dicho el Señor por boca de Josué, hijo de Nun.